¿Cuál es la naturaleza del estímulo del sonido? Es un estímulo físico, luminoso, físico. ¿Por qué es un estímulo físico? ¿Qué es el sonido? Creo que tenemos que reconocer. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo la parte del sistema visual? ¿Qué es la luz? Son ondas electromagnéticas. Y las ondas electromagnéticas tienen una longitud, una velocidad con la cual aparecen, ¿no? Entonces, el sonido también es eso. Son ondas, ¿pero de qué? ¿De energía? ¿Ondas de qué? ¿Energía? De aire comprimido, de moléculas de aire comprimido. ¿Ustedes ya han visto cuando van a una discoteca de ambiente? O cuando han ido a una discoteca en general, o cuando han ido a una reunión, ya, qué sé yo. A Rivera se queda todo el día en discotecas, no sé. A ver, dime, Rivera, cuando vas a una discoteca y te plantas delante del parlante, ¿qué sientes delante del parlante? No, además de sonido, si te plantas delante del parlante, ¿qué sientes? Como aire. Aire. Ajá. Pones la mano delante del búfalo y sientes como que te bota la mano, ¿no? Sí. Muy bien, eso es el sonido. Realmente así viajan todos los sonidos. Cierto que con un parlante es mucho más dramático ver el efecto. ¿Pero qué es? Partículas de aire comprimido, que bota por ejemplo el búfalo, y de pronto partículas de aire enrarecido. Partículas de aire comprimido y partículas de aire enrarecido. Si lo graficamos en una onda, el aire cuando se comprime, pues te da una mayor intensidad de partículas, y cuando tiene el aire enrarecido baja la densidad o la intensidad de las partículas. Como se dice en las olas del mar, ¿no? Se vienen partículas, gran cantidad de partículas, caen las partículas, gran cantidad de partículas, caen las partículas. En las olas es igualito. Vienen gran cantidad de moléculas de agua, disminuye, cae la marea, sube la ola y baja la ola. Son ondas. Realmente el sonido es así, vienen en ondas. La naturaleza del sonido entonces son, ¿qué hemos dicho? Son ondas electromagnéticas. No, esa es la luz. Puedes captarlo con el oído y dices, ya, le dice el pariente de Alemán del Norte, Entonces, este aire comprimido tiene algunas características especiales que ustedes ya conocen en sus ecualizadores, en sus equipos de música, etc. ¿Cuáles son esas características? Los sonidos primero tienen alguna cosa que ustedes le llaman volumen, ¿sí? El volumen, ¿qué sería? Para nosotros fisiológicamente, la intensidad. Entonces, mientras más volumen tenga, la intensidad de la onda es más alta, es como si la ola es más grande. Y cuando menos volumen tenga, la intensidad es menor. La intensidad, ¿cómo se mide? En decibeles. Muy bien. Y lo segundo, tiene tonos, tiene ruidos, tiene las notas musicales, que para nosotros le llamaremos frecuencias. ¿Por qué? Porque si las ondas vibran bien rápido, nos da un sonido. ¿Quién tiene una regla de acrílico? Artesco. ¿Alguien tiene? A ver, ¿quién tiene una reglita? Vale, eso puede ser. Más larga si fuese posible, mejor. Que se pueda romper. A ver. ¿La sienten? Estamos viendo que vibre más lento, ¿no? ¿Sienten el sonido? Sí. Voy a hacer que vibre más rápido. ¿Y el sonido se hizo más? Fuerte. Alto, más agudo. O sea, mientras más rápido vibre el sonido, es más agudo. Le llamamos sonidos de alta frecuencia de vibración. Y mientras más bajo vibre el sonido, le llamamos sonidos de baja frecuencia. Este nos dará los sonidos agudos y este nos dará los sonidos graves. Por eso es que en sus ecualizadores, en sus equipos de música, ¿cómo le llaman a los sonidos agudos? Los altos.
¿Y cómo le llaman a los sonidos graves? Bajo. Los bajos. ¿Por qué? Porque los bajos vibran a baja frecuencia y los agudos o altos vibran a alta frecuencia. Mientras más rápido vibre el sonido, las olas y las ondas del sonido, más agudo es el sonido. Mientras más lento vibren las ondas del sonido, más lento, más bajo es el sonido. ¿Está claro? Sí. Sí, muy bien. Y normalmente, entonces, con estas características vamos a ver ahora sí cómo son los sonidos en nosotros. Usualmente, la membrana timpánica está capacitada para poder captar esas variaciones, esas vibraciones de aire y después transmitirlos al oído interno y en el oído interno traducirlo o translucirlo para que pueda ser captado por los nervios. Ahora, esas variaciones del sonido no se pueden captar todas en el oído humano. Usualmente, nosotros captamos las frecuencias entre 50 a 16.000 vibraciones por segundo. Hertz es la unidad de ondas por segundo. O sea, ¿cuántas vibraciones por segundo tiene? 50 vibraciones por segundo o 16.000 vibraciones u ondas por segundo. Esas son las unidades Hertz, por eso se llama Hertz. Entonces, esto es lo que nosotros podemos captar. El perro podrá captar vibraciones mayores, 16.000, 32.000, 64.000, mucho más que nosotros. El elefante puede captar variaciones menores que la nuestra. Nosotros solamente estamos capacitados para captar de 50 a 16.000. El murciélago más, todo lo demás. Pero nosotros tenemos, digamos, podemos captar esto porque tenemos una reserva auditiva. ¿Qué significa esto? La mayoría de las conversaciones de todas las personas varían o fluctúan en más o menos la mitad de esa variación. ¿Qué quiere decir? Nosotros normalmente hemos desarrollado el sonido o la audición ¿para qué? Para poder principalmente comunicarnos. Ya no es tanto como el perrito, como el león que detecta esos sonidos extraños para poder sobrevivir, cazar y en fin. Nosotros lo utilizamos principalmente como medio de comunicación. Entonces, los sonidos del habla humana están entre 100 y 8.000, es decir, la mitad de todo. Ahí. La mitad de todo eso. ¿Qué significa? Si ustedes ven allí, significa que nosotros en el habla humana, si hubiese una persona que tuviese por casualidad la voz mucho más grave de lo usual, un mutante, ¿podríamos captarlo? Sí. Y si tuviéramos una persona, mujer, que tuviese también una capacidad de generar notas mucho más altas de lo usual, ¿podríamos captarlo? Sí. Pero lo normal es que estamos entre 100 y 8.000. Ese es el rango de las frecuencias normales de habla que tenemos todos los seres humanos. Por si acaso, el hombre ha evolucionado para tener el doble. Por si acaso haya personas raras y mutadas. Nosotros tenemos entre 50 a 16.000. Sin embargo, la mejor capacidad auditiva, ¿dónde está? En el rango de 2.000 a 3.000. Eso es donde ustedes mejor captan los sonidos. Por eso a las personas con las voces muy altas o demasiado graves, a veces ustedes no las entienden muy bien. Saben que están hablando, pero no las entienden muy bien. Esto sería en relación a la frecuencia. Y en relación al volumen, a los decibeles, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Nosotros podemos captar sonidos o ruidos de acuerdo a nuestra capacidad o nuestra intensidad, de acuerdo a la cercanía que tengamos el objeto al oído, sí. Usualmente no nos interesa el menor rango de intensidad, nos interesa el mayor rango de intensidad. Mientras más cerca esté la fuente de sonidos o de generación de estas ondas auditivas, es mejor. Usualmente, usualmente, en una conversación normal, nuestro rango de volumen es hasta 50 decibelios. Eso es lo normal. Entonces, teóricamente, nosotros no deberíamos pasar de esta intensidad de volumen
cuando estamos en una conversación o cuando queremos inclusive escuchar música y todos estos aparatejos que ustedes usan todos los días, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no deberíamos sobrepasar? Por dos motivos. En primer lugar, los sonidos mayores de 120, 130 ya dan dolor, dan molestias. Y los sonidos por encima de 150 dan daño coclear. Pero no es un daño coclear simple, es un daño coclear permanente. ¿Qué significa? Que si ustedes tuviesen, por decir, 100 fibras dañadas porque se subió mucho el volumen de su iPad, ¿esas van a regenerarse? No. Y si después de 3 semanas vuelven a tener otras 100 fibras dañadas, y durante un año están dañándose 100 fibras cada semana que van a sus discotecas de ambiente, cuando lleguen a mi edad, de pronto de las 300.000 fibras que tenemos en el oído, llegamos a tener solo 50. ¿Y no les ha pasado que todos sus papás, sus mamás, sus abuelitos a veces cuando están hablando con ustedes les preguntan, ¿qué dijo? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Hablan por teléfono con su mamá y van a ver cómo tiene tantos errores para conversar. Su mamá o su papá va a tener mi edad más o menos, ¿no? Entonces van a darse cuenta. En otras palabras, el daño coclear va sumándose. Y los viejitos y los abuelitos terminan con el daño coclear permanente precisamente porque han ido perdiendo a consecuencia de todos estos ruidos intensos la audición. 150 decibeles para encima es permanente, no hay nada que hacer. Terminan con un audífono. El objetivo no es ese. Muy bien, entonces, ¿cómo llega el sonido? Ustedes ya me dijeron, a través del oído externo. Llega a la membrana timpánica. De acá a acá se llama oído medio. Entonces, en la membrana timpánica, ¿qué sucede? La vibración del aire hace vibrar la membrana timpánica igual que mi regla. No mi regla, nuestra regla. Y después, esta vibración tiene que ser transmitida por los huesecillos propios. ¿Se acuerdan cuáles eran, no? El yunque, el martillo y el estribo. ¿Para qué? Para que vibra esto. Porque cada vez que vibra la membrana timpánica, miren, el martillo vibra, o sea, también acompaña a la membrana timpánica, empuja el yunque hacia adentro y hace que el estribo, como un pistón, entre y salga de la cóclea o el caracol. ¿Por qué pasa eso? Porque dentro de la cóclea tenemos agua y el sonido es aire, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Quién tiene una botella libre de agua? ¿Quién ha traído una botella de agua? ¿Alguien ha traído? Café. ¿Por qué? Porque dentro de la cabeza y dentro del oído no tenemos aire, tenemos agüita. Entonces, esto funciona igual. Imagínense que la cóclea está acá, está llena de agua. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? La vibración de aire tiene que hacer vibrar exactamente igual el agua. Entonces, cada vez que empuje el estribo, va a producir una ola. Entonces, las olas de aire, o las ondas de aire, terminan formando olas de agua, ondas de agua. Ese es el objetivo de los huesecillos propios en general. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo es que pueden hacer que un aire se comprima de tal manera que produzca olas? Es muy sencillo. Miren el ancho que tiene la membrana timpánica. Es una membrana de un diámetro bien grande. Y miren el diámetro que tiene la ventana oval, un diámetro pequeñito. Usualmente, si es que la membrana timpánica estaría pegada a la cóclea para hacer vibrar el agua, no podría hacerla vibrar, porque el aire es menos denso, no tiene fuerza para hacer vibrar el agua. Entonces, ¿qué hace? Esto tiene 20 y esto tiene 1. Es como si ustedes estuvieran agarrando una manguera y le tapan el diámetro de 20 a 1. ¿Qué pasa si ustedes tapan parcialmente la manguera? Sale más fuerte. El agua sale con más fuerza. Exactamente. Este es el objetivo. De una membrana de 20 de diámetro a una membrana a un huequito de 1 de diámetro. ¿Por qué? Para que concentre la fuerza en un solo punto y pueda mover el agua. Ese es el objetivo del oído medio. No tiene otro objetivo más.
Este es el oído externo, el oído medio. ¿Esto se acuerdan cuál era? La trompa de Eustaquio. ¿Para qué sirve la trompa de Eustaquio? Por ahí entran los nervios. Los nervios. Y quedas conectando tu garganta por tu... Regula la presión. Porque mire, cada vez que se meta hacia adentro, digamos, el aire, perdón, cada vez que se meta hacia adentro, la membrana timpánica, ¿qué va a pasar? ¿Dónde se va a quedar este aire? Tiene que ser expulsado. Si estuviera a presión, si estuviera sellado, hermético, no podría moverse la membrana timpánica. Entonces, ¿qué hace? Se mete hacia adentro y el aire se bota por la trompa de Eustaquio. Y cuando regresa, el aire regresa por la trompa de Eustaquio. Eso es lo que sucede. Nada más. Sencillísimo. Porque lo que nos interesa que vibre es esto. Eso es lo que vibra. Entonces esto tiene que estar libre para que pueda vibrar hacia adentro, entrar y salir, ¿no? Entonces tenemos esta trompita. Esta es la famosa trompa de Eustaquio que cuando ustedes tienen una rinitis, una faringitis, etcétera, se inflama y por eso se les tapan los oídos. Porque si se tapa esta vía aérea, ¿qué sucedería? La membrana no puede vibrar, porque ahí sí estaría presión. ¿Y ustedes cómo sienten? Como que están tapados los oídos de un pito. Cuando suben al avión, quien ha viajado en avión sabe eso. ¿Qué tienen que hacer? Descomprimirse eso. Sí. Empiezan a pasar saliva. O bostezar. Horrible. Claro, es horrible. Entonces, oído externo, oído interno, el oído medio, perdón, y el oído interno. Y lo que nos va a interesar ahora es ver el oído interno, el proceso de cómo se produce la transducción. Entonces, ¿qué ha pasado en el oído interno? Esta es la cóclea. Vamos a hacer que para efectos didácticos, es como si yo estuviera desenvolviendo la cóclea y la voy a estirar, ¿ya? Así la vamos a dejar. Y para efectos didácticos, ¿qué sucede si está con agüita? Vamos a ver que debe haber un líquido adentro. Pero realmente hay dos tipos de líquido dentro de la cóclea. Si se dan cuenta ustedes y recuerdan, tenemos estas cavidades llenas de agua. A esta le llaman la rampa vestibular, a esta la rampa media y a esta la rampa timpánica. Los tres están llenos de agua. Y la rampa timpánica tiene la membrana tectoria con el órgano de Cortis. Este es el receptor sensitivo de la audición. El de acá. Este es el receptor. Entonces, ¿dónde está? Debajo de la membrana tectoria, en lo que se llama el órgano de Cortis. ¿Cómo es que se puede captar el sonido, esas variaciones de agua? ¿Cómo las vibraciones de agua pueden generar un potencial de acción? ¿Eso cómo se llama? Transducción. ¿Cómo se genera eso? Y es bien interesante porque para poder entenderlo tenemos primero que ver cómo está compuesta esa agüita que está rodeando al órgano de Cortis. El órgano de Cortis son células altamente especializadas que son capaces de captar un estímulo y generar un potencial de acción. Entonces, son células. Este líquido será extracelular, el que está en la membrana, en la rampa media, es líquido extracelular, ¿verdad? Pero miren la característica que tiene. El líquido que está en la rampa coclear o media tiene la composición similar al líquido extracelular. O sea, con gran cantidad de potasio y poco sodio. El líquido que estaba en la rampa superior e inferior, es decir, en la vestibular y timpánica, tiene la composición similar al líquido cefalorraquídeo, que es parecido al líquido extracelular, realmente. Sodio alto y potasio bajo. O sea, esto es como líquido extracelular. Y este parece líquido extracelular, pese a que es extracelular, ¿no? O sea, en otras palabras, vamos a ver la tranquilidad. Todo este líquido que está rodeando a estas células tiene gran cantidad de potasio y poco sodio. Igual que si fuese líquido intracelular. ¿Por qué esa característica? ¿Por qué tiene que ser así? Vamos a entender por qué. Porque cuando vamos a vibrar, vamos a producir un fenómeno físico y necesitamos gran cantidad de potasio para poder realizar la transducción. ¿Cómo así? Esta parte sería, ¿se acuerdan que les dije?
la membrana tectoria. Y debajo de la membrana tectoria, ¿quién está? El órgano tectorio. La membrana tectoria es como esta reglita, miren. ¿Qué pasa? Vibra. Cuando vienen las ondas de agua, ¿qué va a hacer a la membrana? La va a hacer vibrar. Pero ¿cómo la hace vibrar? Igual que mi regla. Cada parte de la membrana vibra a una diferente frecuencia. O sea, vibra a un diferente tono de frecuencia, tono musical si quieren, o nota musical. Si esta es mi regla, cuando vienen las notas muy agudas, miren lo que sucede. Solo vibra la base. Y cuando vienen las notas graves, los sonidos graves, la base no se mueve y solo vibra la punta. En otras palabras, los sonidos ya se empiezan a diferenciar ¿dónde? ¿Cómo sabemos que es agudo o es grave? Se empiezan a diferenciar desde la membrana tectoria, igual que la regla. Es igual, miren. Cuando está larga la regla, son sonidos graves. Los sonidos graves recorren toda la distancia de la membrana. Y los sonidos agudos, miren. Tengo que ponerla más cerca a la punta. ¿Por qué? Porque es más rígida esta punta. Perdón, la base. Si la base es más rígida, vibra más rápido. Y los sonidos son más agudos. En cambio, en la punta es más flexible la membrana, igual que la regla, y los sonidos son más graves. Por eso es que los sonidos se diferencian. Como esto está más pegadito acá a la base, está más rígida esta parte solo vibra con las frecuencias altas. Y la parte de la punta, que es más laxa, solo vibra con las frecuencias graves. Es más ancha, más laxa, igual que la regla, exactamente lo mismo que la regla. Entonces, acá nosotros hacemos las notas musicales. Nuestra membrana tectoria vibra como el piano, como las teclas del piano. Y abajo de ellas tenemos, ahora sí, ¿quiénes son estos? Los órganos receptores. Todo esto se le llama el órgano de Correa. Todo esto. ¿Cómo es esto? Es de la membrana, la reglita que les dije que vibraba, la membrana tectoria. Y miren, cuando vibra, ¿qué hace? Que estas células ciliadas vibren con ella, están pegaditas a la membrana tectoria. Entonces, si vibra para un lado, ahí no lo van a ver mejor acá. Ahí está. Si vibra para un lado, ¿qué sucede? Los cilios, estas células ciliadas, que están pegadas a la membrana, se inclinan, como si fuesen las espigas del trigo. Si vibra para el otro lado, ¿qué sucederá? Regresan a su lugar, ¿no? Vibra, cae para un lado, luego regresan a su lugar. Cae para un lado, regresan a su lugar. ¿Vieron? Eso es lo que pasa con el agua, con las olas. Hasta ahí no hay transducción. Hasta ahí simplemente hay movimiento de los cilios de estos órganos, de estas células ciliadas del órgano de Correa. ¿Y no? ¿Cómo se produce la transducción? Y miren la cosa tan interesante que tiene. Estos son los famosos estereocilios. Y tienen un filamento en un canal. Este sería un canal de potasio. ¿Qué sucede cuando ustedes, normalmente estamos en reposo, el canal está parcialmente abierto y apenas van entrando iones de potasio? Porque los iones de potasio están en exceso afuera, en este líquido extracelular. Pero cuando se inclina porque empieza a vibrar la membrana, miren lo que sucede. Se abre el canal de potasio completamente. Este filamento entre los estereocilios es un filamento de una proteína contráctil que ustedes ya la conocen, se llama actina. Es la misma proteína que tenemos en el músculo. Entonces, cuando se inclina, miren qué hace, se abre el canal y entra gran cantidad de potasio. Y el potasio tiene cargas positivas y depolariza a la célula solo por tener cargas positivas, al contrario de lo que sucedería usualmente si es que el líquido extracelular fuese rico en sodio. Como es rico en potasio, acá funciona al revés. El potasio es el que depolariza. Y cuando regresa a su lugar, miren qué pasa. El filamento de actina se relaja, como el resorte, y cierra el canal de potasio. Y deja de haber depolarización. Este es el fenómeno de la transición. Es decir,
el potencial de acción, ¿cómo se genera? Gracias a que se abren estos canales de potasio de los cilios que están unidos a una proteína contráctil, a un resorte que es la actina. Cuando se inclina, abren el canal por un fenómeno mecánico simplemente. ¿Y qué entra? Potasio. Depolariza la célula, entra calcio y se genera el potencial de. ¿Y esta qué sería? La célula del octavo nervio craneano, o sea, la neurona del octavo nervio craneano. ¿Está claro? Sencillísimo. Realmente lo más interesante de la audición probablemente sea la transducción. ¿Cómo es que un fenómeno físico, un movimiento, se convierte en un potencial de acción? Muy bien, una vez que tenemos el potencial de acción, este es de Nether, y a mí me gusta para poder molestarlos un poquito, para que vean la complejidad de las cosas. Una vez que llega al oído, va a suceder algo bien interesante. Miren, este es el órgano de Corti, las células ciliadas con sus estereocilios. Entonces, se genera la depolarización en potencial de acción y viene por el nervio auditivo, por parte del nervio auditivo, por parte del octavo nervio craneano. ¿Y dónde va? Sube hacia el tronco cerebral. ¿Sería esta la primera neurona? ¿Cuántas neuronas tiene la vía de la sensibilidad epicrítica? No, 3. ¿La protopática? 3. ¿Térmica? 3. 3 también. ¿La neoespinotalámica del dolor? 3. ¿La paroespinotalámica? No, es polisináptica. ¿Has tenido la clase de la semana pasada? Temprano. ¿Y cómo no te acuerdas? No, hicimos dolor. Sí, hicimos dolor. Ah, ya. Ya te acordaste. Si vienes temprano te vas a acordar. Si no has venido temprano no te acuerdas de nada. Esta, ¿tendrá 3? No, vamos a ver que no. Miren, la primera neurona llega hasta el núcleo coclear ventral. De ahí hace sinapsis con la siguiente neurona. Y acá no voy a decir segunda, tercera, porque vamos a ver lo que sucede. Del núcleo ventral coclear se decusa hacia el lado contralateral, hacia el complejo olivar superior. Esto se llama el complejo olivar superior. Pero miren, se decusa parte al complejo olivar superior y parte se queda en el mismo lugar del complejo olivar superior. O sea, solamente una porción de las neuronas se cruzan. Y otras, miren, se quedan en el mismo lugar. Pero no solo eso, también envía unas sinapsis hacia los núcleos cocleares dorsales. Entonces tenemos en los núcleos cocleares ventrales y en los núcleos cocleares dorsales. De allí, de los núcleos cocleares dorsales, se decusan y van a ascender hacia el núcleo del lemnisco lateral. ¿Se acuerdan? El núcleo del lemnisco medio son para la vía de la sensibilidad táctil. Este es del lemnisco lateral. Y miren, van hacia el lado contralateral, al lemnisco lateral. Y del complejo olivar superior van también al núcleo del lemnisco lateral, del mismo lado. O sea, cuando llegan acá, también llegan fibras del lado, vamos a decir que ese es el lado izquierdo, ¿ya? Del lado izquierdo y del lado derecho. En el núcleo olivar, en el complejo olivar superior llegan neuronas del lado izquierdo y del lado derecho, ¿no? ¿O no? Y en el núcleo dorsal llegan las neuronas de su mismo lado. Entonces, hasta acá que estamos viendo, ¿cuántas neuronas ya hay? 3. Pero lo interesante que quiero que vean es que miren, del núcleo ventral coclear ya se están cruzando parte de las neuronas hacia el complejo olivar superior. Del núcleo dorsal coclear también se están decusando parte hacia el lado contrario. Una vez que llegan al lemnisco lateral, ¿cuántas veces se ha cruzado? 1, 2, 3 veces. Ha habido 3 cruzamientos de la vía. O sea, parte se fue para acá y de acá regresó para acá y de acá se fue para acá.
sea, ¿cuántas veces he cruzado? Y no quedaría, porque mire, del hemisco lateral asciende hasta el folículo inferior, hacia los folículos inferiores o tubérculos inferiores. Y cuando llegan allí, se vuelven a decusar. Parte, no todas las fibras. Sí, parte se decusan y parte siguen de frente. Suben, ascienden. ¿Ascienden hasta dónde? Hasta donde generalmente entran todas las sensibilidades. Todas las sensibilidades, casi el 100%, salvo excepciones, por ejemplo, el sistema olfativo, llegan ¿a dónde? ¿A dónde? Hacia el tálamo. Entonces van a llegar a la parte inferior del tálamo en general, a los núcleos geniculados mediales. ¿Y de ahí hacia dónde van a ir? Hacia la zona de registro. ¿Cuál es la zona de registro? Que le llaman las circunvoluciones transversas de Hescher, que están en el lóbulo de la ínsula. ¿Recuerdan el lóbulo de la ínsula? De práctica, como lo hemos visto, ¿no? Está debajo del temporal, entre el temporal y el frontal. Muy bien, ¿cuántas veces se han cruzado si contamos? 1, 2, 3, 4. ¿Qué quiere decir esto? Que la audición, a diferencia de todo lo que hemos visto, recuerda que decíamos, la sensibilidad de la mano derecha termina en el cerebro izquierdo. Los campos visuales derechos, ¿dónde terminan? En el cerebro izquierdo. Los campos visuales izquierdos, ¿dónde terminan? En el cerebro derecho. La sensibilidad del oído derecho, ¿dónde termina? No. Y en los dos. Claro. Miren, parte se decusa y parte va de frente. Parte se decusa y parte va de frente. Parte se decusa y parte va de frente. Entonces, en la audición, lo que tú escuchas en este oído se capta en los dos cerebros. Y lo que tú escuchas por este oído se capta en los dos cerebros. La audición es bilateral. Por eso ustedes, cuando estén haciendo sus prácticas, ya cuando tengan sus pacientes, van a ver, tuvo una hemiplegia del lado derecho, no puede mover el paciente el lado derecho del cuerpo porque tuvo una accidente cerebrovascular que se le destruyó la mitad de su cerebro. ¿Puede escuchar por el oído izquierdo? Sí. ¿Por el derecho? Bien. Pero no puede mover el lado derecho. No puede ver por los hemicampos derechos porque, bueno, tuvo una accidente hospital y además no puede mover el lado izquierdo del cuerpo. En fin. ¿Puede escuchar? ¿Por los dos oídos? Sí. Porque la audición es bilateral. La única opción que no escuchara por un oído una persona es que la lesión sea antes que se decuse, pues. O sea, que la lesión sea en el nervio. A esto se le llama lesión periférica. Ya van a aprender cuando estén haciendo sus prácticas. Les van a decir, ¿qué diferencia hay entre una lesión central y periférica de tal órgano, de tal cosa? Motora, sensitiva, en fin. Acá es claro, ¿no? Si es acá la lesión, las fibras de este oído ya pasaron, se fueron por este lado. Y las de este lado también se fueron por arriba. No nos interesa. Pero si la lesión es acá, ahí sí están dañadas todas las fibras. Por eso es importante también para ustedes saber algo de anatomía. Porque van a ver pacientes, van a ver lesiones. Esto les van a preguntar. Espero que no los fastidien tanto con esto. Para diferenciar una lesión, el sitio de la lesión. Eso les van a decir, me parece, tercer año, cuarto año. Ahí empiezan a fastidiar los concursos así. Entonces, ¿La intensidad es igual? ¿Cómo la intensidad del sonido es igual o varía? Como si es bilateral. El lado equilateral disminuye, aumenta. Miren, ¿qué pasa si es que tú tienes, imaginémonos ya, viene por acá, de frente, una sinapsis, 2 sinapsis, 3 sinapsis, 4, 5 y 6? ¿Sí? Pero ¿qué pasa si viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? ¿Se demoró más? Se dan cuenta que las sinapsis lo que hacen es retrasar un poquito el pasaje o la velocidad de conducción. Entonces, por eso es que tú captas, así captes con los dos oídos, tú sabes qué oído es el que está, por el que estás escuchando. Hagámosle cerrar los ojos a Zabaleta, Sanabria, Zárate. Cierra los ojos, Zárate,
Y tú vas a decirme si es derecha o es izquierda donde yo te estoy tronando los dedos, ¿ya? Cierra los ojos, a ver. Izquierda. Los dos. ¿Cómo sabes? ¿Me está haciendo trampa? ¿Está mirando? No. ¿Cómo sabe? Porque sí está escuchando por los dos oídos. Tápenle un oído. Tápenle un oído. Uno no. Oye, cierra los ojos. Vas a decirle por dónde llega ya el sonido. Derecha. 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 Los dos. No le está ayudando el otro oído. Si escucha, puede saber más o menos por dónde. ¿Cuál es la sensación? Que uno capta mejor la intensidad que el otro y uno capta más rápido que otro. Por eso es que, por ejemplo, el sonido llegó acá y ya se está empezando a transmitir. Cuando llegó acá, digamos que este lado ya le ganó. Van a llegar a los dos cerebros, pero por el hecho de que uno ha llegado más rápido que el otro, tú puedes más o menos en ese sentido reconstruir tus señales y poder decir vino del lado derecho, vino del lado izquierdo, con la intensidad que llegue también, llegó más intenso este lado que este otro. Entonces cuando reconstruyes al final tus sonidos vas a decir es de tal lado y no del otro. Le hemos tapado uno y no es que deja de escuchar, sigue escuchando, pero has visto que ya empieza a tener dificultades para poder localizar cuál de los dos lados es. Porque en su cerebro ya que tiene metido que cuando suene más fuerte de un lado, ese es el lado por el que está viniendo el sonido. Yo le tapé acá, le puse acá, ¿y dónde escuchó más fuerte? Acá. Pero este también escuchó, por más de que esté tapado. Entonces, ¿qué le pareció a ella? Que eran los dos. A veces así lo fastidiamos al cerebro. Hay un montón de este tipo de experimentos que se hacen. En psicología más se trabajan estas cosas, más que con ustedes. Entonces, en resumen, lo que quiero que vean es la cantidad de sinapsis que existe en esta vía. Es una vía polisináptica, es bien difícil de que se la aprenda de memoria, es más complicada. Sin embargo, por el hecho de que tiene tantas decusaciones y tantas zonas de relevo, es bien interesante porque los potenciales evocados se marcan, se hacen en base a eso. ¿Conoces qué son los potenciales evocados? Tú conoces los potenciales evocados. Entonces estaba tu amigo Reyes, con mi amigo Reyes. Auditivo. ¿Qué es un potencial evocado auditivo? Uno le pone un electrodo en el cerebro, acá arriba, y le pone un sonido de audífono en la oreja, para que les dé un clic. Les hace un ruidito. Entonces cada vez que hace el ruidito, en el cerebro aparece una onda. Ruido, onda. Ruido, onda. Pero lo interesante es que para que llegue a ese sitio, al cerebro, tiene que pasar varios núcleos. Entonces, en el pasaje no llega una onda. O sea, en otras palabras, ustedes... ¿quién tiene un plumón? Lo que vas a hacer es presentar el mío. ¿Tienes uno? Si no tienes, me obligas a presentar. ¿Acá hay uno? Bueno, que yo te gane. Presta. Entonces, teóricamente, yo haría el ruido acá, el clic. Hago el clic en este oído. Y debería que pasarme en el cerebro. Aparece después de unos segundos la misma onda de depolarización. Porque yo estoy registrando acá, en el cerebro, yo puse un electrodo para captar esta ondita. Pero lo interesante es que no llega así. Cuando yo lo veo en mi pantallita no aparece así. Aparece así, miren. 1, 2, 3, 4, 5 y luego aparece así. Dice, ¿por qué aparecen estas ondas en el interín? Porque cada vez que llega a este sitio aparece una onda, porque ahí se está produciendo la sinapsis y la depolarización intensa. Entonces se marca una, se marca una, se marca dos, se marca tres, se marca cuatro, se marca cinco. Y después aparecen los potenciales que llamamos de latencia larga, que son los cerebrales. Entonces, ¿cuántas ondas tiene el potencial evocado? 5 ondas. ¿Por qué tiene tantas? Cada núcleo que llegue me va a dar un potencial de acción, suma de potenciales de acción.
Y es interesante e importante, realmente cuando uno hace potenciales evocados, sí. Porque esos potenciales evocados, y de pronto no me aparece esta onda. Me aparece la primera, me aparece la segunda, y de pronto ya no hay tercera. ¿Cuál estará mal? El tercer núcleo. Si no me aparece desde la primera, 0. ¿Cuál estará mal? Desde la cóclea hasta acá. O sea, me puedes marcar inclusive con este examen dónde está la lesión. Por eso se hace estudiar potenciales. Puedes saber si es que el niñito a lo mejor tiene un daño acá y no hay nada que hacer, o perdón, le puedes poner un audífono, o tiene un daño acá cerebral que ya no hay nada que hacer, ni rehabilitación, ni nada por el estilo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está claro? ¿Sencillo? Muy bien. Ese sería el estudio de potenciales. ¿Y qué es lo que vendría? La audiometría no les dice qué está pasando o no está pasando sonidos. Les está diciendo los tonos del sonido, la frecuencia del sonido. ¿Qué dijimos? Que en la base se sienten mejor los tonos agudos y en la punta los tonos graves. Y la audiometría ve eso precisamente. ¿Cuáles de tus órganos de corte todavía funcionan? ¿Cuáles sí? ¿Cuáles no? Es otro estudio fisiológico. Y una audiometría ósea, ¿a qué nivel se está? En el óvulo. Sí, hay una audiometría aérea que es la audiometría que se coloca con los audífonos propiamente en el oído, y hay otra audiometría ósea que es una cápsula. ¿Quieres cómo se llama? Confundirlos con tus amigos? La audiometría es una sola. Transmisión se llama eso. Transmisión ósea. Lo que pasa es que el ruido no solo se transmite por el aire. Acuérdense, si es que está vibrando el ruido, el agua que está dentro, ¿qué hace vibrar? Al órgano de corte, porque está vibrando el agua y el aire. Pero podemos hacer vibrar de otra manera el agua dentro del bolino, ¿sí o no? ¿Qué sientes? No vibración, ¿qué sientes? Un sonido, claro que sí. ¿Qué sientes? Un sonido. Te hace así. Te quiere asustar. ¿Y cómo está transmitiéndose ese sonido? ¿A través de dónde? De tu hueso. Está haciendo vibrar el agua que tienes en el órgano dentro de la rampa media, la rampa coclear, pero porque está vibrando tu hueso. Vibra el hueso y vibra, ¿qué cosa? El agua. Esa es la transmisión ósea. Yo la hago con esto. ¿Sientes ruido? ¿Sientes el ruido? ¿Sientes el ruido o no? Muy bien. Eso es lo que necesitas saber. Cuando hay una hipoacusia, a veces se llama hipoacusia de conducción. Lo puse para pintar. ¿Sientes el ruido? Es una patología. Tú puedes decir si es que la transmisión, o sea, si es que tú lo escuchas o tú escuchas mejor por el hueso que por el aire, te marca una patología. Y si tú escuchas mejor por el aire que por el hueso, te marca otra. Más o menos así es. Porque se puede escuchar. Esto realmente se escucha bien. La vibración que está haciendo, ahí está haciendo vibrar que la maderita y se siente el sonidito. Eso es lo que está pasando con nuestra cabeza. Y puede pasar de todo lado. ¿Qué puedo hacerles? ¿Sientes ahí el sonido? La mandíbula, en la mandíbula. ¿Sientes el sonido? En el hombro, ¿sientes el sonido? ¿Qué puedo transmitir de todo lado? Vamos a ir del hombro. ¿Sientes el sonido ahí? ¿Tiene el mentón? A ver, ¿sientes el sonido? Claro. Yo puedo hacerlas vibrar por todos lados. Con mis cerradas. Entonces, no me malinterpreten. Este es un
un diapasón, este produce vibración. Pero este aparato es lo que hace. Me imagino que es lo que has querido decirme, ¿no? Entonces, ahí está el área sensitiva, acá, en el óculo de la ínsula. ¿Cuáles son esos? Las circunvoluciones transversas de... ¿Están nervios? Sí. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver. En clase vamos a ver un poquito de... En la práctica voy a hacerles unas pruebas de la función vestibular. Vamos a hacerlos marear un poco. Muy bien, vamos a terminar con la parte vestibular, que va de la mano con el sistema auditivo, porque su transducción es semejante, pese a que es un sistema diferente. ¿Ustedes qué conocen por el sistema vestibular? El equilibrio, muy bien. Pero realmente el sistema vestibular no solamente es equilibrio. O sea, el sistema vestibular, perdón, del equilibrio no solamente tiene que ver con el oído. Perdón, sin un dato, lo que acabo de decir, ¿ya? Corren eso y simplemente bien. El sistema vestibular en general, ¿con qué tiene que ver? O el equilibrio. ¿Con qué tiene que ver? Y el ruido. Por fin abrió los ojos. Ya está, para que no se olviden. El sistema vestibular tiene que ver con el equilibrio, pero para que ustedes mantengan el equilibrio, no solo necesitamos a los órganos o los aparatos o los núcleos vestibulares. Para que nosotros podamos mantener el equilibrio, nunca se olviden. Vean la figurita del gato. ¿Qué necesita el gato para mantener el equilibrio? ¿La visión? ¿Qué más? La propiocepción, los receptores sensitivos de los músculos y las articulaciones, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? La propiocepción. La piel para el tacto epicrítico, el aparato. Eso es lo que nos hace mantener el equilibrio. No solamente los órganos del sistema vestibular del oído interno. Por tanto, el sistema vestibular en general, el sistema vestibular está compuesto de 5 partes. El sistema vestibular que controla, que mantiene el equilibrio, tiene 5 partes. Una parte es la red vestíbulo tálamo cortical, es decir, la red que va del sistema vestibular hacia la corteza cerebral. ¿Está bien? Es la que nosotros vamos a ver ahorita. La otra parte, le llamamos red vestíbulo espinal, va de los núcleos vestibulares a la médula espinal para reflejos, para los reflejos del equilibrio. Una tercera red, una tercera parte, que se llama la red vestíbulo ocular, que controla los movimientos oculares. Si ustedes les hacen así a cada rato y luego lo sueltan, van a ver que pierden el equilibrio, ¿no? Entonces, la red vestíbulo ocular de los movimientos oculares equilibra las imágenes. ¿Recuerdan que hemos visto la semana pasada eso? En el sistema visual, ¿no? ¿Se acuerdan de los sistemas del óculo motor y todos los demás? ¿Se acuerdan de los sistemas? ¿Cuáles son? Los sistemas del control de la mirada, óculo motor, ¿qué más? ¿Qué otro sistema? Óculo cefálico, ¿qué más? Movimiento de la cabeza, que es lo mismo, óculo cefálico, y el óculo vestibular, ¿no se acuerdan? ¿Para qué les doy clases? Entonces, la red vestíbulo ocular interviene para el sistema de equilibrio, sistema vestibular. Y ahí sí, los receptores periféricos del oído interno por los núcleos vestibulares. ¿Cuáles son los receptores periféricos por los núcleos vestibulares? Eso es lo que vamos a recordar, porque me imagino que eso ya lo han visto en fisiología, ¿no? ¿Se acuerdan cuáles son o no? Los receptores vestibulares son de dos tipos. Los que están en los conductos semicirculares y los que están en los órganos otolíticos. ¿Recuerdan más o menos eso de anatomía? ¿Cuáles son los conductos semicirculares y cuáles son los órganos otolíticos? Tenemos una figurita entonces. Ahí está. Oído externo, oído medio, hasta acá, y luego viene el oído
interno. En el oído interno esta es la porción coclear de la audición. Pero de acá hacia arriba, esto es lo del equilibrio, lo del sistema vestibular. Acá en el medio tenemos los órganos otolíticos. Están internamente acá. Ese es el famoso utrículo y sáculo. El utrículo y el sáculo están acá dentro, en el medio de esta ampolla. Y hacia acá arriba, miren, tienen uno, tienen otro y tienen otro. ¿Qué forman? Un semicírculo. A estos tres se le llaman los tres conductos semicirculares. Y están distribuidos en los tres planos en general de las tres dimensiones que nosotros solemos manejar. ¿Cuáles son esos? Este de acá se le llamará conducto semicircular horizontal, porque está horizontal. Este de acá va hacia atrás, es como que nos está mirando, entonces como se va hacia atrás, se le llama conducto semicircular posterior. Y este de acá, si este es posterior, este será anterior. Entonces tienen el anterior, el posterior y el horizontal. Entonces tenemos los tres conductos semicirculares y el utrículo y el sáculo que están en la ampolla, que se llaman los órganos otolíticos. El utrículo y el sáculo se los conoce como los órganos otolíticos. ¿Está bien? Ahora sí ya recordaron, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los receptores? Los receptores están dentro de esas estructuras anatómicas. Entonces, los receptores que están dentro de los conductos semicirculares se les llama el canal o cresta. Así como lo trae el órgano de Corti, acá es el canal o cresta. Y acá, en los órganos otolíticos del utrículo y el sáculo, se le llama el estatocisto o mácula. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Qué hace cada uno de ellos? Casi por lógica, ¿no? El canal o cresta de los conductos semicirculares detecta, ¿de quién es? Detecta los cambios angulares de la cabeza, de la posición de la cabeza o del cuerpo, en otras palabras. Es decir, los movimientos de rotación. Si yo volteo para este lado, los conductos semicirculares son los que captan eso. Si yo volteo para el otro lado, los conductos semicirculares captan eso. Me voy para un costadito, los conductos semicirculares captan. Es decir, todas las alteraciones, los ángulos que forman mi cabeza, son captados por los conductos semicirculares. Y los órganos otolíticos, en este caso el canal o cresta, del estatocisto mácula, lo que capta son los cambios lineales, ya no angulares, sino por ejemplo, me voy adelante, ahí están los órganos otolíticos. Me voy hacia atrás, los órganos otolíticos. Me voy para arriba, los órganos otolíticos. Es decir, las aceleraciones lineales, arriba, abajo, adelante, atrás. En cambio, ángulos, ¿quiénes dan? Los conductos semicirculares. ¿Está claro? Sí. ¿Y cómo captan ese movimiento? Realmente la transducción es igualita, muy semejante, ¿a quién? Al órgano de la audición. Por eso que en algunos casos, algunas personas inclusive creo que se atrevieron a ponerles como que fuesen lo mismo. Este es el órgano del conducto semicircular, está lleno de agua. Entonces, cuando el agua pasa, préstame tu botella otra vez. Me encantó tu botella. Cuando ustedes se mueven, mira, si yo estoy quieto, ¿cómo está el agua dentro de mi oído? Se supone que está quieta, ¿no? Si me muevo para este lado, ¿qué pasó? Miren. ¿Se desplaza el agua o no? ¿Para un lado o para el otro? Entonces me está formando, se está trasladando de un lado al otro dentro de este canal que se llama botella. Acá está el canal del conducto semicircular o dentro, o el agua que estaría dentro del utrículo y el sáculo. Es igualito. Y miren, ¿qué tenemos acá? Células con cilios largos. ¿Vieron? Esto de acá que le dijimos que era la cúpula dentro del canal. Y miren lo que sucede. Si pasa el agua, ¿qué hace? Se inclina toda la cúpula. Esta cúpula es como una especie de sustancia gelatinosa que está agarrando todos los cilios. Entonces, ¿qué hace esta cúpula? Le da un peso. Es
como las espigas de trigo. Si las espigas de trigo están sin trigo, cuando sopla el viento no se inclinan mucho. Cuando ustedes le ponen trigo, ¿qué pasa con el viento? Se inclinan mucho más. Esta cúpula gelatinosa lo que hace es eso, darle más peso a las puntas de los cilios para que cuando pase el agua se incline más. ¿Qué pasa con los conductos semicirculares? Tenemos este tipo de estructura para que se inclinen más fuertemente los cilios. ¿Y qué pasa con los órganos otolíticos? Lo mismo, miren, tenemos los cilios, pero acá encima de los cilios, ¿qué tenemos? Esta misma sustancia gelatinosa, parecida a la cúpula, con una pequeña diferencia. Tiene piedritas, tiene cristales, otolíticos, litos es de piedra, son cristales, que le dan mucho más peso inclusive que la cúpula que tenía los conductos semicirculares. Por eso se le llaman órganos otolíticos. Estas piedritas, se le llaman otolitos, le dan mucho más peso a esta parte, a esta cúpula, de tal manera que cuando pase el agua, la inclinación va a ser más fuerte inclusive que la de los órganos, que lo de los conductos semicirculares. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estos? Que cuando pase el agua se inclinen más fuertemente. O sea, esa cúpula y este estatocistomácula lo que hacen que se inclinen más fuertemente los cilios cuando el agua atraviese ellos con el movimiento. ¿Con qué objetivo? Se polariza. Porque es exactamente igual el receptor en el sentido de que dentro del líquido, perdón, el líquido que rodea a estas estructuras tiene harto potasio. Entonces, cuando se inclina el cilio, ¿qué sucedía? ¿Recuerdan? Se abren los canales de potasio que tienen un filamento de actina. Entonces, cuando se inclina, entra el potasio ¿a dónde? Entra el potasio dentro de la célula. Se depolariza y después me genera un potencial de acción que es transmitida por el octavo nervio craneal. ¿Cuál parte del octavo nervio craneal? El nervio craneal tiene dos partes, la parte coclear y la parte vestibular. En este caso sería por el octavo nervio craneal la parte vestibular. ¿Está claro? Sencillísimo, ¿sí o no? El tema vestibular es mucho más sencillo por ese lado. No es nada del otro mundo. Y la vía es la misma que La vía vamos a dejárselas ahorita de tarea. Vas a revisar en tu cuestionario de tu guía de práctica. Y que no te preocupes. ¿Preguntas, dudas? En una bibliografía, profesor, pone vestíbulo auditivo, Nombres, hay un montón. Yo te dije desde el área premotora, prerolándica, precentral, piramidal, premotora primaria. Entonces, como ponemos tantos, dijimos, vamos a poner un número, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Qué número le pusimos? Entonces son sinónimos, ¿eh? No te apures. Núcleo vestíbulo, perdón, nervio vestíbulo coclear, nervio vestíbulo auditivo, nervio cócleo vestibular. Lo mismo. Octavo nervio craneal. Vestibular. Cuando son las vías, en esa vía está indicado tanto la vía auditiva como la vía. El nervio craneal es un nervio mixto. Ese nervio craneal es un nervio mixto que lleva fibras vestibulares y lleva fibras de la audición. Pueden estar juntas saliendo del oído, pero se van a separar y van a formar los famosos fascículos. El fascículo longitudinal medio, el fascículo lateral, etcétera, etcétera. Muy bien, chicos. ¿Preguntas, dudas? 9:36. ¿Quién está?